Ya estamos de vuelta, lo prometido es deuda. José Luis Moreno, economista. Voy a estar aquí con vosotros un día más. Bueno, pues ya está. Está bien esto, el placer es nuestro, gracias. Hoy tenemos además la suerte también de contar con Alfonso Zapata, economista. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien. Bueno, un Encantado gusto. de estar con vosotros. Un gusto tenerle. Y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos Iván Ayala. Hola, buenas tardes. Un placer. Por ir con esto de los temas que acabamos de soltar en el negociado, parece que el G7 ya tiene muy clarito dónde tiene que situar a Rusia. Era evidente con el tema de la guerra y dónde estaban situadas las fuerzas, pero ya se habla sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de velo de que China está en ese bando. Al principio se ponía la contraparte, ¿no? Se decía, si China diera armas a Rusia, si China apoyara militarmente... Ahora ya no se dice nada. Ahora se dice, tenemos una dependencia muy fuerte de China. También hay que quitar a China. Y esto, así lo ha dicho Rishi Sunak en Islandia, lo ha vuelto a repetir hoy, en eso está el gabinete del Reino Unido. Una y otra vez vamos con esta película, claramente vamos hacia unos bloques, que lo hemos hablado aquí varias veces, son evidentes en lo económico, pero es que en lo militar, dice Stoltenberg que la alerta de seguridad que hay ahora mismo es mayor que en los tiempos de la Guerra Fría, por la capacidad, entiendo, nuclear de los países. En general, todo este entorno de dos bloques, la deriva económica a la que vamos, lo que está sucediendo, ¿cómo lo evaluáis antes de ir tema a tema con algunas cosillas? Bueno, a ver, la relación de Europa con China, o la relación del Reino Unido con China, o la relación de Estados Unidos con China, a fecha de hoy, no es la misma. Bueno, no es ninguna. Si le pregunta a Estados Unidos, no es ninguna. Bueno, yo creo que la aspiración de Estados Unidos es que sea ninguna, pero la realidad es que hoy China tiene muchísimos dólares de los Estados Unidos. Otra cosa es que haya anunciado que va a ir cambiando esos dólares por oro, por reservas en oro. Pero volviendo a lo que yo estaba intentando comentar, la relación que tiene Europa con China es de dependencia económica clara. Así como para nosotros, para Europa, Estados Unidos es el principal receptor de nuestras exportaciones, nosotros somos los principales importadores de productos chinos. Es decir, de hecho, si vemos las cifras, tenemos que desde 2016 a 2022 hemos pasado de 145.000 millones de euros de déficit entre Europa y China, a favor de China, hemos pasado a 396.000 millones de euros. Esto significa que, ya lo vemos todos, que muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestras casas, sobre todo aparatos electrónicos, sobre todo algunos tipos de materiales, etcétera, vienen de China. Y es verdad que Europa, tanto lo que has comentado de la OTAN como Borrell, está hablando, está poniendo encima de la mesa de que tenemos que, de alguna forma, repensar esa relación con China. El Reino Unido tiene una ventaja sobre Europa con respecto a la relación con China. Es primero que el Reino Unido tradicionalmente se alinea enseguida con Estados Unidos, es como los primos hermanos. Sí, es lo que está haciendo. Y si Estados Unidos pide una cosa, pues el Reino Unido tarde o temprano hace eso mismo y tiene, digamos, otra cosa a su favor, y es que conoce perfectamente cómo es China cuando toma el control de algo que no era suyo, Hong Kong. Hace poquito menos de 30 años entregó Reino Unido Hong Kong a China con unas promesas, y efectivamente esas promesas que hizo China a Reino Unido no se han cumplido, porque ni la libertad que había antes en Hong Kong sigue existiendo hoy, ni el rule of law o la garantía de la ley sigue existiendo hoy, como existía hace 30 años, y desde luego la democracia que hay en Hong Kong pues no es la misma que había hace 30 años. Entonces, esos son precisamente los tres argumentos que Sunak ha defendido para empezar a construir una línea de separación más intensa con China. Y luego yo haría tres preguntas, ¿no? Primero, ¿es segura la dependencia de China? El COVID nos ha demostrado que depender tanto de China en determinados suministros no fue seguro, punto primero. Segundo, la relación que tiene Europa con China, los países de Europa con China, es en dos direcciones, es decir, lo mismo que hacemos ellos con nosotros, nosotros hacen con ellos, hacen con nosotros. Uh-huh. Y la última, las reglas de juego que aplicamos nosotros en Europa con respecto a la producción que importamos de China es la misma que China hace con nuestros productos, y a las tres respuestas yo diría que no. Y termino simplemente con un tema, y es que China está apostando, igual que Europa, por la sostenibilidad,
porque ellos están teniendo en China están teniendo problemas con el CO2, pero es verdad que cuando China entra en otros continentes, ya sea Latinoamérica o África, para producir cualquier tipo de elemento, no respeta las mismas reglas que quiere autoimponerse en China o que Europa tiene autoimpuesto. Y por eso hay un planteamiento en Europa, que yo creo que es acertado, de gravar los productos que vengan de China con una tasa que de alguna forma implique la necesaria descarbonización que tú tienes que hacer en ese producto que estás colocando en el mercado europeo. Alfonso, Iván, todo esto ha añadido que, por cierto, China, con todo esto del G7 y demás, China ha montado su propia cumbre, como contrapartida a esta del G7 en Japón. Sí, bueno, vamos a ver, déjame ir incluso un punto más allá que José Luis. Yo creo que el cambio de mentalidad en Occidente hacia China ha cambiado bastante con la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que Occidente no se fía de China y Occidente quiere parar económica y militarmente a China, y esto lo hace a través de una guerra fría. Yo creo que tenemos montada una guerra fría a través de principalmente los semiconductores. Países Bajos fue el primero en prohibir las exportaciones de tecnología punta de construcción de semiconductores hacia China, una de sus compañías punteras, que había desarrollado durante 20 años esta tecnología de construcción de semiconductores. Japón ha prohibido a Canon, a Nokia y otra compañía más vender semiconductores a China. La discusión entre Rishi Sunak y Liz Truss para la toma de liderazgo del Partido Conservador, en parte, la parte económica estaba basada en quién le iba a zurrar más a China. O sea, yo creo que poco a poco vamos enseñando nuestras cartas y es claro que ahí tenemos un problema. China decían que podía adelantar a Estados Unidos en PIB alrededor de 2030. Bueno, eso no va a ocurrir. China ahora mismo tiene un problema, ha dejado de crecer a la velocidad que crecía, tiene un problema muy gordo con el tema de la política de hijo único, agravado con que hoy, de los 221 países que hay en el mundo, China está en el ranking en el 219 en número de hijos por mujer, con 1,07 hijos por mujer, y se calcula que de aquí a 15-20 años el 25% de la fuerza de trabajo china va a desaparecer. Entonces, bueno, pues, ¿qué hace China en esta guerra? Pues, como todas las grandes potencias, se busca aliados. Y los aliados son los países a los que ha invitado a esta minicumbre. China está reaccionando a la primera ofensiva europea que empezó Trump occidental, que empezó Trump con todas las tarifas, que han continuado otros países, y yo creo que nos iremos sumando todos a esa prevención contra el gran desarrollo económico y militar de China. Y China, bueno, pues lo que está haciendo es reaccionar y decir, bueno, pues quiénes son mis aliados, quiénes son mis socios, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí un poco la dinámica y que veremos dos mundos separados, suficientemente grandes para poder vivir económicamente, pero creo que ahí está la nueva Guerra Fría. Con sus propias dependencias cada uno y... Yo creo que esa es la nueva Guerra Fría. Puede ser, desde luego, y yo creo que ahí poner encima de la mesa un poquito la situación, daba Alfonso un dato que yo creo que es muy importante, se hablaba de la paridad. O del momento de paridad entre la economía china y la economía estadounidense. Es verdad que se preveía que a mediados de este año se podría haber alcanzado la paridad o China iba a haber superado el PIB con respecto a Estados Unidos, no lo va a alcanzar. Hay unos estudios que probablemente lo ponen al 2033, pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es que entramos en una situación donde hay una potencia que le hace sombra a Estados Unidos y que va a ser durante mucho tiempo
o por lo menos eso parece atisbarse, una situación de paridad entre estas dos potencias. Este es el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Sí, PIB arriba abajo. PIB arriba abajo, eso es realmente, no es lo importante es que hay un nuevo mundo donde ya no es unipolar, donde la mayor potencia del mundo dominante es Estados Unidos, sino que China está empezando a ejercer las labores de potencia mundial o imperio, como lo queráis llamar, en ese sentido. Es cierto que China tiene ciertos problemas internos para generar crecimiento, es cierto que el crecimiento... Oye, recordemos que China desde los años 70 ha crecido una media de 9%, la friolera de un 9% anual desde los años 70 hasta hoy, que eso, bueno, pues dice mucho del país. Llegamos a un momento en donde las infraestructuras y la inversión en infraestructura está ya pasada, obsoleta, ya no, digamos, no se puede seguir invirtiendo por ahí y por otro lado, bueno, pues evidentemente la renta per cápita china está muy por debajo de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos una vía por donde la economía china puede tirar, incrementar la productividad o incrementar la población. La población vemos que está cayendo, por tanto por ahí no puede ir, solo puede ir por el incremento de productividad y esto solo puede ir por inversión interna, que es hacia donde están tratando de modificar el modelo o ir hacia ese lugar. Independientemente de esto, lo que sí estamos viviendo es un nuevo mundo con nuevas potencias, donde China está ejerciendo su labor en términos internacionales para modificar o para, digamos, tener influencia en el orden económico internacional, y se ha visto precisamente en la guerra de Ucrania. China ha sido un actor silencioso pero fundamental, que además está siendo un actor fundamental para la generación de paz o para la resolución o la generación de una solución de paz. ¿No? En el G7 se está hablando de esto, ¿no? En el G7, en la reunión del G7 de Hiroshima, sin Rusia ni China, se está hablando de un acuerdo de paz, entre otros auspiciado por China, que recordemos que su enviado está en Kiev en estos momentos. Por lo tanto, este es el papel de China, no es tanto, digamos, las guerras comerciales, que es, creo que es la consecuencia de que China acceda por fin a la mesa de poder del orden económico internacional, y esto es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? La cuestión militar es ahí donde creo que podemos tener un poquito más de emoción, digámoslo así, en el sentido de que efectivamente Taiwán está encima de la mesa y China, desde luego, va a tener o va a poner todos los medios. Japón y Estados Unidos, Kishida y Biden han dado una rueda de prensa hoy, desde allí, desde Hiroshima, diciendo que van a defender el estrecho de Taiwán y la tierra de Taiwán, y han vuelto a insistir en aquello que dijo el secretario Blinken, que tratarán Taiwán como si fuera solo americano. Efectivamente, pues sí, China lo trata como si fuera solo chino, ¿no? Y entonces está el conflicto servido, porque como decía Alfonso, el punto fundamental en estos momentos son los semiconductores y la producción de estos elementos que necesitamos para la cuarta revolución industrial en todo el mundo. Está ahí. Está ahí, efectivamente, y ese es uno de los puntos de conflicto donde China y Estados Unidos van a confrontar, vamos. Luego hay una serie de países en medio que le están sacando tajada a esto. En particular la India, que le está sacando buena tajada, haciendo negocios a un lado y al otro. Claro. E incluso, y esto os quería preguntar también, yo sé que no os lo tenía en la lista. A un lado de otro, quiere decir en China y en Rusia, o con China y en Rusia, o con China y con Estados Unidos, y con Rusia, firma acuerdos con Australia y firma acuerdos con Europa, y luego ha hecho una cosa curiosa, que es cambiarle la etiqueta a los barriles de petróleo ruso y colocarlos en Europa, al punto de que esto que ha llegado ya por fin a oídos de la Comisión Europea, que no ve negocios de televisión, porque llevamos insistiendo en estos meses, pero ha llegado por fin, se ha escandalizado mucho Josep Borrell, pero hoy mismo han cedido a este asunto. No van a imponer sanciones a ese cambio de etiquetas en India. O sea, es una suerte de, como hagamos esto, no nos da tiempo a equilibrar el petróleo que demandamos desde allí. India es el actor silencioso y lo está haciendo muy bien. India tiene un Producto Interior Bruto de 3 trillones, es decir, tiene el Producto Interior Bruto de Alemania, y lo está haciendo muy bien. Y es la golosina, el que falta porque se venga definitivamente al mundo occidente y ahí el Reino Unido tiene mucho que decir, o que caiga de la mano de China. De momento juegan en las dos cosas, en el alambre, pero van delicados. Por eso lo está haciendo muy bien, porque es la protagonista guapa que quieren los dos actores. No se lleva sanciones por el petróleo, construyen yuanes o le intercambian yuanes el petróleo a Rusia, que es lo que Rusia quiere, firma acuerdos de libre comercio con China, en fin, está un poco a todo. De todas formas, lo que es claro es que en el aspecto de la energía seguimos siendo dependientes, digamos lo que digamos públicamente, seguimos siendo dependientes del gas y del petróleo.
Y esa vista gorda que están haciendo los países de Occidente con el petróleo y con el gas que viene de Rusia es porque siguen necesitando ese gas y ese petróleo, porque tampoco hay que irse a la India para saber que nosotros en España estamos viendo cómo se entra diésel desde Marruecos. Y ese diésel de Marruecos viene de donde viene, porque, de hecho, como todo el mundo sabe, Marruecos no es un productor de diésel, nunca lo ha sido. De hecho, y solo con la etiqueta oficial y vulnerando, es decir, pasando con el precio a través de las sanciones, ya seguimos consumiendo petróleo a niveles récords desde Rusia. Lo digo porque en España estamos aquí un poco perdidos. El problema que tenemos en España, por ejemplo, con el diésel es que tradicionalmente el diésel que entraba en España procedente de Rusia entraba a través de circuitos oficiales y a través de empresas con ciertas garantías de legalidad. Ahora mismo, parte del diésel que está entrando en España y en Europa procedente de Rusia viene a través de empresas que están lideradas por antiguos, entre comillas, mafiosos, tanto de países del este como de la propia Rusia, y las condiciones en las que este crudo está entrando en nuestro país y en la Unión Europea son condiciones absolutamente de derribo y de competencia desleal. Entonces, como todo en la vida, estamos en un momento que podríamos llamar de extraperlo de diésel y de gasolina, sobre todo de diésel, y ese momento de extraperlo hace que muchas personas estén pagando que algunas mafias se estén enriqueciendo gracias a este diésel, con lo cual el efecto que se está produciendo con esa prohibición teórica de comprar petróleo, comprar diésel de Rusia, al final estás comprando el mismo petróleo, pero en lugar de estarlo dando dinero a quien se lo dabas originalmente, se lo estás dando a determinadas mafias que evidentemente, como todos sabemos, las mafias quieren el dinero para cosas malas, no para cosas buenas. Iván, India. Bueno, yo creo que efectivamente India es el punto clave, ¿no? Digamos, porque ya sabemos cuáles son las superpotencias, o el nuevo mundo multipolar, ya hemos dicho cuáles son los actores, y evidentemente India es uno de los que tiene que estar ahí. Entonces, bueno, efectivamente India está, entre otros, importando volúmenes récord de petróleo ruso, han alcanzado volúmenes récord, y ese petróleo evidentemente va a muchos sitios, y bueno, pues India efectivamente tiene otro modelo de crecimiento y otro modelo económico y político que el de China, con lo cual es una gran diferencia, ¿no? China tenemos un modelo, bueno, pues de un Estado muy potente, dirigido a grandes empresas públicas, etcétera, y la India tiene otro modelo completamente diferente, es diferente, digámoslo así, y desde luego va a tener un gran protagonismo en los próximos años. Pero vamos, también es cierto que India ha ido separándose de su tradicional política de no alineación, ¿no? La tradicional del tercer mundo, durante los años 70 y 80, y ha ido jugando un rol cada vez más importante a nivel internacional, tanto económico como político, y también en la exportación de cerebros hacia Occidente, y también Occidente en la externalización de ciertos tipos de servicios, fundamentalmente en lo que tiene que ver con tecnología en India. Fijaos que hay un dato muy interesante con respecto, que no es exactamente de India, pero dice mucho de ese país. En Estados Unidos, cuando miramos por deciles los diferentes orígenes étnicos por renta, porque en Estados Unidos tienen una política donde, digamos, la política de asimilación, tienen que identificar los diferentes ciudadanos por las diferentes etnias que componen el país, por la propia generación de la nación norteamericana. Cuando miramos los deciles de renta que tienen que ver con los inmigrantes indios, están por encima, incluso la renta media de los inmigrantes indios están por encima incluso de la renta media de los estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque están concentrados fundamentalmente en dos sectores: uno, medicina, y dos, tecnología. En Silicon Valley las personas de origen indio tienen una gran influencia y son una gran comunidad con mucha potencia. Esto dice mucho de cuál es la exportación, digamos, de cerebros de India, y cuál es el potencial económico que puede tener India en los próximos años. Te voy a decir más. En Finlandia, que hace 2 semanas estuve allí en un viaje invitado por el gobierno de Finlandia, tienen cerca de 15.000 indios
precisamente del ámbito de la tecnología. Sí, sí, porque es verdad que la formación que reciben los estudiantes indios es muy potente en matemáticas, es muy potente en programación. Entonces, desde mi punto de vista, la explosión demográfica que tiene India, que va a ser, yo creo que es ya el país más poblado. Bueno, le pasó, Tierra. ¿no? Ha pasado a China hace unos meses. Sí, ha pasado. Sí, bueno, pero depende de la semana en la que lo mires, como dice José Luis. A ver, yo siempre que digo, cuando uno cuenta habitantes en China o cuenta habitantes en la India, está haciendo un acto de fe, porque ahí los institutos de estadística no funcionan como en Europa o como en Estados Unidos. Ahí a ver quién los cuenta y cómo los cuenta. Pero bueno, al margen de este comentario de países de miles de millones de habitantes, sí es verdad que uno ve que la explosión demográfica, el número de jóvenes que hay en la India es brutal. Es verdad que si hablamos de libertad y democracia, el modelo indio tiene más libertad y más democracia que la que tiene China, pero también es verdad que hoy, a fecha de hoy todavía, el sistema de castas que hay en la India, desde luego, lastra el crecimiento futuro de un país donde hay una parte muy importante de la población que es considerado como un paria o como alguien que no tiene que contar dentro de la propia India. Y mira que han regulado, han hecho leyes, modelo, han intentado, pero es verdad que está muy... Ahí sale el Taj Mahal. Cuando tú viajas a la India, además de impresionarte por los monumentos, ves cómo esa división de la población se ve patente y tienen una parte fundamental de esa población que está inhabilitada para estudiar, para trabajar, para vivir en condiciones dignas. Los trabajos que pueden realizar son unos... Perdona. Imagínate la importancia que tiene para China, que tiene un déficit de fuerza de trabajo tecnológica, porque en China uno de los problemas que tienen es que educar a un hijo hasta los 17 años te cuesta 7 veces el PIB per cápita. O sea, tienen un problema terrible y no te quiero ni contar lo que cuesta la universidad en China. Entonces, para China es que tiene que estar mirando a la India, igual que Europa, igual que Estados Unidos, están mirando a la India. Todos estamos mirando a la India por eso que han sido capaces de construir el motor de cerebros de tecnología del mundo. Sí, hablaba alguien de que son reyes en la exportación de código. Sí, no, claro. Hay una cosita que sí me gustaría poner encima también de la mesa, porque el otro día leía acerca de los... delitos de odio en Estados Unidos que publicó yo creo que hace menos de un mes la Oficina de Estadística de Estados Unidos, y había un dato muy relevante que era el incremento de los delitos de odio con respecto a las personas de origen asiático y concretamente de origen chino. Esto tiene mucho que ver también, porque claro, hablamos de guerras comerciales, cuando hablamos de guerras comerciales hablamos de figuras institucionales saliendo en la televisión, acusando directamente. Va calando el discurso. Eso va calando, el trickle down ahí sí funciona. Populismo puro y duro. Efectivamente, y eso tiene que ver también con el ascenso de China y con la competencia que está haciendo por ser hegemónica y la competencia de Estados Unidos que está haciendo China. Yo sí me gustaría que tengamos en cuenta que a la hora de juzgar tanto el sistema político chino como la sociedad china, como intentemos ver que es una potencia diferente, intentémosla entender, porque muchas veces tratamos de analizarla desde ese punto de vista o desde esa... ese paradigma sinofóbico, digámoslo así, ¿no? Que yo creo que hay que tener en cuenta, porque lo vamos a ver que se va a estar explotando, se está explotando, los delitos de odio están incrementando en Estados Unidos, no solo, no tengo datos de otros países, pero habría que tener en cuenta, hombre, pues que son países diferentes y que cada uno tiene sus estructuras y que van a actuar ahora mismo en el mundo, y simplemente quitándoles de buenos o de malos o de mejores o de peores no ayuda para entender cuál es su papel en el mundo. En este punto, os voy a lanzar como varias preguntillas, pero en este punto, otro de los países que se está situando en medio, a pesar de que en teoría estaba en Europa, le ha costado situarse. Hablo de Turquía. Le ha costado situarse en tanto que tenía una relación fuerte. Le pasa a Hungría, por ejemplo. Hungría tiene una dependencia muy fuerte de Rusia. Lo hace notar. Además tiene a Víctor Orbán al frente y eso se hace notar también. Y es evidente, por ejemplo, ahora en el bloqueo de 500 millones de euros que tenía que mandar la Unión Europea a Ucrania en esos paquetes de ayuda, y que no le va a mandar hasta que Hungría no diga que sí. Y Hungría no va a decir que sí mientras Ucrania tenga en una lista negra el principal banco húngaro, porque sigue negociando con Rusia. Entonces,
ahí hay otra serie de países en medio, ya no hablo de Hungría, pero sí hablo de Turquía en concreto, porque además a Turquía se le vienen unas elecciones ahora, y no, bueno, se le vienen, no, está en ello. En la primera vuelta no ha conseguido Recep Tayyip Erdogan, el actual presidente, revalidar el mandato. Va a tener que ir a la segunda, la previsión es que gane. Pero empieza a haber como muchas fuerzas metiendo la mano en eso, y Erdogan está también intentando hacer equilibrio con todos los platos para que no se le caiga ni la parte de votantes, que sí que tiene esa querencia hacia el este, ni se le caiga la parte proeuropea. Y tiene una cosa rara intentando sacar más del 50% de los votos. ¿Cómo estáis viendo vosotros esa situación? Es que Turquía es un país que está justo en la mitad entre Asia. Bueno, es quien está haciendo de neutral en el acuerdo de Grano. Eso es, cualquiera que haya visitado Turquía se da cuenta de que realmente es un gran país, pero que el origen y el desarrollo de las diferentes provincias turcas es distinto, así como los intereses, y no es lo mismo la parte europea, que es muy europea, que la parte asiática, que es realmente muy asiática. Y a partir de ahí, yo creo que Turquía está jugando, pues como siempre han jugado los países neutrales. Nosotros estábamos muy acostumbrados en el pasado de países neutrales como Suecia o como Suiza, pero también estamos viendo ahora que el caso de India o el caso de Turquía es un ejemplo de país neutral. El caso de Hungría es distinto, es otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que la pertenencia de Turquía a la OTAN es algo positivo en ese manejo de fuerzas entre Rusia y Europa, pero desde el punto de vista económico, Turquía sí que está jugando bien esas bazas bueno, pues con el grano, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es la vida del mundo real. Es decir, no podemos pensar que los bloques están siempre establecidos. Todo el mundo va a ser o de aquí o de allí. No, porque hay muchas relaciones históricas, hay muchas relaciones familiares, hay muchas relaciones comerciales, muchas relaciones económicas. Entonces, yo creo que la riqueza del comercio internacional hace que no siempre todo sea o blanco o negro. La misma posición de España cuando hablas de relación con China o relación con Rusia, pues hemos visto que hemos sido bastante moderados si se compara la situación de nuestro país con la de otros países como puede ser Francia o Alemania. Y eso ni es bueno ni es malo, simplemente es parte de la realidad de un país como es un hecho. Sí. Entonces, si España ha visto desde el principio esta invasión de Rusia, de Ucrania, la ha visto con mayor lejanía que puede haberla visto, por ejemplo, Finlandia, pues es porque no es lo mismo una relación de vecindad que una relación de distancia como la que tenemos nosotros. Y nosotros, pese a todo esto, al final, alineándonos a la Unión Europea, estamos haciendo, digamos, una apuesta clarísima por la paz en Ucrania y en Rusia, pero apoyando a Ucrania, tanto a nivel personal como a nivel de material. Pero recordemos todos que el primer envío que hizo España a Ucrania fueron cascos y me parece que eran chalecos. Sí. Fíjate, José Luis, que habla de la Unión Europea, me parece muy interesante porque en todo esto de que hemos estado hablando de las grandes potencias, los grandes bloques, no ha aparecido en ningún momento la Unión Europea, lo cual me parece muy sintomático. Primero. Bueno, segundo... Borrell, si tú escuchas a Borrell como Unión Europea... No, pero si lo dices en el sentido de que no exista, sino de que no lo sitúas como una gran potencia. Sí, Borrell no... Bueno, o sea, quiero decir, no significa... La Unión Europea no es una gran potencia. Bueno, pero eso es, quiero decir, en el nuevo bloque, son en los nuevos bloques... 13 trillones de PIB. Sí, pero estamos casi al lado de China. Pero desde el punto de vista militar, si es que estamos hablando aquí, desde el punto de vista militar, la apuesta tradicional de Europa ha sido por la paz y por el... No se ha invertido en eso. Bueno, yo quería, claro, lo que quería decir es que la Unión Europea está desdibujada en esta situación, ¿no? Claro. Y quería, no me voy del tema, era Turquía, ¿no? Pero quiero empezar por esto, porque me parece muy interesante la posición de la Unión Europea con respecto a Turquía. Yo no sé si os acordáis, pero en el 2005
se abren negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Yo creo que hoy ya nadie piensa en que en algún momento Turquía va a adherirse o va a querer seguir manteniendo. Va a querer seguir siendo miembro de la Unión Europea. Está en la página. Tú te metes a la Unión Europea y pone negociaciones con diferentes. Pues uno es Turquía, ¿no? A mí me parece muy interesante porque hubo un momento en el que la Unión Europea pudo atraer a Turquía a la órbita occidental o como lo queráis llamar, a la órbita más europea y a Rusia. También a Rusia, pero con respecto, es verdad, también a Rusia, pero con respecto de Turquía. Su cerrazón, la cerrazón de la Unión Europea, la incapacidad para generar un acuerdo, el miedo a introducir un país de características culturales y económicas tan diferentes, hizo que la Unión Europea no avanzara por ese camino. Turquía ha generado su propia solución y la ha generado bastante bien, por lo visto. Veremos qué pasa con la economía turca en los próximos meses, pero en cualquier caso, políticamente parece que la apuesta de no haber sido miembro de la Unión Europea no le ha salido mal, sino que le ha salido bien porque ha podido potenciar su Estado-nación y su papel en el mundo, y esto también tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene la Unión Europea o que ha tenido la Unión Europea para generar o para ser ese polo de atracción a nivel internacional. Fijaos que hoy en día el último proceso, el último evento histórico dentro del proceso de integración de la Unión Europea es el Brexit, ¿no? No es la adhesión de ningún país, es el Brexit. Por cierto, dijo Nigel Farage que había sido un fracaso. ¿El qué? ¿La Unión Europea? No. Vale. Primero dijo que la Unión Europea, con eso se presentó con el Brexit. Efectivamente. Sí. Tú fíjate, porque Nigel Farage es un fracaso. En el 2005 yo era muy partidario de la entrada de Turquía en la Unión Europea. En la Unión Europea. No sé lo que hubiera ocurrido si hubiera entrado, pero era un país con una población de edad media de 26 años. Muy joven, efectivamente. O sea, y de alguna forma les empujamos hacia el este. Tal cual. Les empujamos hacia el este económicamente. Así es. Y era una diversificación tremenda de lo que hubiera sido la Unión Europea en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo. Quizá ahora no hubiera podido jugar el papel de intermediario no alineado que está jugando. Pero yo creo que, yo soy un fan de Turquía. Me parece un acierto. Sí, pero Alfonso, si tú viajas a Turquía, entiendes por qué no entró en la Unión Europea, sobre todo cuando cruzas hacia el lado. Bueno, pero que ha habido unos estándares que ahora, por ejemplo, estamos rebajando a toda prisa. Ucrania no entró porque su justicia no estaba desligada del poder ejecutivo de ninguna manera. Y porque desaparecía gente, que esto se nos olvida también. Y no daban explicaciones. Polonia, que está dentro, tenemos problemas porque se le ha requerido para darle pagos, se le ha requerido también que se pare el sistema judicial, que no hay garantía de separación de poderes. Y en esa misma línea se le exigieron una serie de cosas de Turquía, como dice Alfonso, que se le iba empujando a mejor por aquí no. Es que, a ver, a Grecia, que no cumplía ningún estándar de crédito, ni ningún estándar económico de la... Porque todos hemos hablado también por Grecia. Y cuando uno pisa Grecia dice, pero ¿esto cómo puede estar en la Unión Europea? Y en el euro. Bueno, y se entró, y luego así desapareció el paso. Te voy a dar la respuesta. José Luis, tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con el tamaño. Porque no es lo mismo un país como Grecia que un país como Turquía. Claro. Porque como todos sabemos, hay una cosa en Europa, en la Unión Europea, que se llama Parlamento Europeo. Y el número de diputados en el Parlamento Europeo es en función de la población. Y la población de un país como Turquía hubiera hecho que esa mayoría existente en la Unión Europea hubiera cambiado totalmente. Pero no nos olvidemos, estamos hablando de... Si no digo que no hubiera razones, digo que es verdad, por eso que de alguna manera, esgrimiendo esas razones, se les dijo... Y cuidado que en el 2004 se amplió al este a 10 países, se modificaron todos los equilibrios políticos en el Parlamento Europeo y tuvimos que hacer desde el 2004 4 tratados hasta el Tratado de Lisboa, que fue el último, por cierto, para arreglar los desaguisados de las votaciones y no solo en el Parlamento Europeo, sino también en el Consejo Europeo, que también se vota en función por la doble mayoría, población y PIB. Y todavía es raro, los líderes ¿qué es lo que pasa? Del Parlamento que no hemos conseguido, que estamos en una situación
situación donde desde el 2007, que es el Tratado de Lisboa, no hemos conseguido generar otro tratado, hasta el punto de que a nadie se le pasa por la cabeza hoy en día la consecución de un nuevo tratado, ¿no? Desde el Tratado de la Constitución Europea, que luego se rechazó y que modificaron el nombre para llamarlo Tratado de Lisboa y luego se aprobó, desde ese tratado no ha habido ninguno más. Y esto tiene que ver con el hecho de que si se quiere hacer, si políticamente Europa hubiera querido poder atraer a Turquía hacia nuestra órbita, se hubiera podido hacer haciendo unos criterios como se hizo para los criterios para el este, los criterios de Copenhague, donde se estableció una serie de marcos que no se cumplieron al 100%, pero que había una voluntad de que esos países tenían que estar dentro, que es justo lo contrario, bajo mi punto de vista, que de lo que se hizo con Turquía. Se hizo unos criterios para que precisamente no se cumplieran por motivos políticos y por miedo, básicamente, por miedo. Me tengo que marchar, pero no me quiero ir sin preguntaros por esto de Argentina, el Bitcoin, con la que tienen liada en cuanto a la hiperinflación, con el dólar blue disparado también, esa cotización en B de los dólares, porque no tiene acceso, que lo hemos contado un par de veces, pero para que se entere ahora, no tiene acceso todo el mundo a los dólares. Y quien tiene acceso, dependiendo de qué, como mucho puede hacerse en determinadas circunstancias con 20 dólares al día. Claro, esto, o hasta 200 dólares puedes acumular en la semana, dependiendo de, normalmente no puedes. La gente hace reservas con esto. Se gasta una pasta en comprar dólares en un mercado negro porque espera que mañana valgan todavía más. Y están en esto con una hiperinflación disparada, el coste energético por encima del 14% ya. Y viene alguien y promete que va a dejar que entre libremente el Bitcoin, entre otras muchas cosas, porque promete muchas más cosas, y se le ha disparado la popularidad. ¿Vosotros creéis que con esto vamos a ver este nuevo presidente? ¿Cómo estáis? Dime, José Luis. Bueno, dime. Termina la pregunta. Yo no soy muy partidario del Bitcoin. Es decir, porque si al final las monedas que están con los bancos centrales tienen sus problemas, pues imagínate una moneda que no sabes exactamente cómo se establece su cotización, y hemos visto esas grandes variabilidades de la cotización del Bitcoin. Dicho esto, es verdad que Argentina lleva una racha mala de casi 100 años, diría yo. Es un gran país, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabemos, pero que ha tenido la mala suerte de tener una clase política que, en lugar de velar por los intereses de los ciudadanos, pues vela por otros intereses, y es imposible de entender lo que ocurre en Argentina. Ahora hay una persona de formación liberal radical, si queremos hablarlo, de la escuela de Chicago, que está haciendo un planteamiento distinto, disruptivo, y lo está haciendo de una forma claramente populista. Y si tiene o no tiene futuro va a depender de los votantes. Bueno, pues lo decía por hecho, porque está en el 29%, las encuestas le dan ganador. Pero es verdad que cuando tú todo lo que has conocido nunca has solucionado los problemas que tú tienes, te agarras a un clavo ardiendo. Y seguramente Milei, que estamos hablando de Milei, sí, sea ese clavo ardiendo que puede resultar favorable puede ser favorable a la economía de Argentina, porque desde luego las otras fórmulas que hemos visto los últimos años pues no han funcionado. Una reflexión breve, que estamos ya casi fuera, Alfonso, Iván. Vamos a ver, lo de Argentina es una pena. O sea, poner al lado Argentina y Chile, sí. Vamos a ver. Bueno, que Chile tiene lo suyo ahora mismo. Sí, pero comparado con Argentina. Pero Chile sube, baja, no sé qué, pero Argentina cada 5 o 6 años tiene un problema de hiperinflación, hiperdevaluación de la moneda y tal. Y tú no eres muy partidario del Bitcoin, yo soy un claro detractor del Bitcoin. El Bitcoin por sí no soluciona nada. Tampoco añade problema, pero no soluciona. Depende de dólares. A Bukele yo creo que algún problema le ha causado el Bitcoin. No soluciona nada. Vamos a ver, hay monedas que suben un poco, monedas que bajan un poco, o monedas que bajan mucho. Pero en la historia de las monedas no ha habido ninguna moneda que haya subido mucho. Eso no ha existido nunca. Y eso es el Bitcoin. Sí. O sea, porque una moneda puede subir un poquito, bajar un poquito, o
ser el peso argentino, que de repente se hunde y tal, pero monedas que se dispare su valor por 100, pues no han existido, y por tanto es la mayor burbuja que existe. Pero yo no creo que esto vaya a solucionar nada a Argentina, porque Argentina lleva sus ciclos de 6 años y me da igual que sea un peronista, los ciclos con Díaz y los argentinos. Claro, ¿no? que sea un Solo peronista. una cosita, solo una cosita ya para la vuelta al patrón. exactamente, solo una cosita. Yo a Milei todavía no le he escuchado nada nuevo. Habla un idioma muerto que se llama el monetarismo de los años 70. Y claro, la gente que no ha vivido en los 70 o que no ha estudiado este tipo de cuestiones, pues le puede parecer nuevo, pero Milei no dice absolutamente nada nuevo, que lo que decía Friedman, con un poquito de aderezo de Bitcoin y por tanto de intentar atraer a los más jóvenes, pero desde luego que esto sí se ha probado, esto sí sabemos cuáles son las consecuencias, y esto ha sido lo que produjo estas políticas, fueron lo que produjeron la década perdida de América Latina, se llama así, está en la literatura, lo podemos encontrar, se sabe Chile, por ejemplo, se sabe cuáles son las políticas que se aplicaron y por tanto, bueno, francamente, Chile, no auguro que Chile aplicó las políticas de los Chicago Boys en una dictadura. Sí. Cuidado cuidado, que eso no estaba ceteris paribus, que diría aquel. Eso lo cogió Pinochet, se trajo a unos chavales y bueno, salió medio bien en una parte, pero seguro a quien le preguntes no salió tan bien, porque eso tuvo sus más y sus menos. Fantásticos economistas, como siempre un lujo. Está además ya el Consejo de Seguridad de la ONU y nos vamos a tener que ir allí. Iván Ayala, Alfonso Zapata, José Luis Moreno. Muchas gracias. Un placer. Gracias a los tres. Nosotros frenamos 2 minutos, regresamos con la economía y evidentemente con ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.